Y de involucrarme de la misma forma, o sea, me involucro de la misma forma trabajando con Café Tacuba que con una banda que está grabando su primer disco y que está saliendo del garage. Hola, soy Jorge Alderete, soy artista gráfico, entonces hablaremos un poco de ilustración, gráfica, diseño, la Ciudad de México, el Vive, lo que surja. Yo creo que lo que nos ayudó mucho fue que primero que vivíamos con muy pocas expectativas, porque conocíamos muy poco en realidad. Digo, a ver, mi generación se crió viendo El Chavo del Ocho, entonces eso era lo que conocías de México, que alguna película del Santo, películas de Cantinflas, y no mucho más que eso era nuestro conocimiento de México, ¿no? En un sentido fue de mucha sorpresa. De encontrarnos con un lugar como la Ciudad de México, que es tan contradictoria en muchos casos, ¿no? Es súper tradicional por un lado, es súper moderna por el otro, y entonces encontrarnos con una sorpresa tras de la otra. A veces para bien, a veces para mal, pero de alguna forma que te hacen sentir vivo, digamos. Esta ciudad tiene eso, o sea, yo creo que o la amas o la odias. Y bueno, y llegué acá justo en un momento donde esa escena estaba empezando. Esa escena surgió un poco post la película de Tarantino de Pulp Fiction, ¿no? O sea, ese fue el revival de los 90s, de toda esa música que tiene que ver con el surf y con el garage y demás, que bueno, que es una música que se inició muchísimo antes. Y en ese momento yo llegué, y en ese momento justo Lost Acapulco todavía no había grabado su primer disco, pero ensayaban muy cerca de donde vivimos de nuestro primer departamento acá en la ciudad. Y ellos ensayaban ahí muy cerquita, y bueno, nada, por uno y por otro nos conocimos finalmente, y nos conocimos en un momento donde eso estaba efervesciendo, donde mi trabajo tenía mucho que ver con eso. Entonces fue cuando les mostré mi trabajo y ellos lo vieron, fue como que machó sin mucho problema, y a partir de ahí seguí trabajando con ellos, digo, hasta el día de hoy, digo, no. Y nada, y ahí me involucré como uno más de esa escena que estaba empezando a surgir en la ciudad, ¿no? No sé si con mexicanas, digamos, porque al final gran parte de mi trabajo tiene que ver con el underground, entonces, y el underground al final es muy parecido. Es muy parecido en México, es muy parecido en Buenos Aires, con sus bemoles, ¿no? Con sus matices, pero en general la forma de trabajar es muy parecida. En general yo lo que trato de hacer es dejar que la música sea la que nos guía, digamos. O sea, no estoy haciendo la identidad de un grupo, estoy trabajando con un disco en particular. Trato de que sea la música la que nos da el hilo conductor, el disparador o lo que sea, ¿no? Dejamos que la música sea lo importante, digamos. Por supuesto, las bandas de underground no están pensando en poner su cara en la portada del disco, pero afortunadamente las bandas con las que trabajé más mainstream, digamos, que puede ser Café Tacuba, que puede ser Calamaro o los Cadillac, tampoco era una imposición de queremos nuestra foto en la portada, ¿no? Entonces ya partíamos de una base donde comulgábamos en un montón de otras cosas. Yo prefiero que sí haya una conexión emocional, llamémosla, y yo siento que cuando esa conexión emocional existe y es clara y es fuerte, el trabajo gráfico sale mucho más fácil, funciona mucho mejor, conecta no solo con los músicos, conecta con su público, entonces es mucho más redondo para mí en ese sentido, ¿no? Bueno, Daniel Melero es un grande de la música argentina, no es tan conocido quizás acá, pero en Argentina es una pieza clave para entender el rock y la música en general en Argentina. Y haber trabajado con él fue muy gratificante. Café Tacuba hacía rato que veníamos a ver en qué momento se coincidía, hasta que surgió lo del sencillo ese de Futuro, y también fue muy ameno trabajar con ellos. Digo, no, yo trato de disfrutar todos los proyectos, digamos, en la medida de lo posible, y de involucrarme de la misma forma. O sea, me involucro de la misma forma trabajando con Café Tacuba que con una banda que está grabando su primer disco y que está saliendo del garage. Siempre es complicado cómo traducir música en color o cómo traducir música en imágenes, siempre es muy complicado de explicar. Me sale muy natural hacerlo, pero explicarlo es muy difícil a veces, ¿no?
y aprendí mucho de la relación entre la música y la imagen cuando empecé con Gallo Negro, digamos, cuando empecé a dibujar en vivo, a estar en el show, a estar en el escenario. Para mí siempre, o sea, y siempre trato de pensarlo así, no deja de ser un momento casi mágico, ¿no? En el momento en que se hace el match de esa es la imagen para ese disco. Vivimos en un mundo muy visual, hoy por hoy, muy visual, pero por otro lado tenemos tan poco entrenamiento o capacidad o educación para leer las imágenes que no deja de sorprenderme, ¿no? Al menos como yo lo pienso, ¿no? Mi imagen no quiero que acompañen, quiero que cuenten otra cosa, que complementen, que es distinto a acompañar, ¿no? Me gusta pensar que no todos la van a pensar de la misma manera, y no quiero ser demasiado obvio. Cuando hago una imagen, dejo pistas y que cuando la veas tú, unas esas pistas como a ti te parezca, con tu experiencia, con tu background, con tus conocimientos, con lo que sea, tú la completas y para ti esa imagen va a ser una cosa y para él va a ser otra. Me gusta pensarlo así, no quiero que sea igual para todos, qué aburrimiento. Un poco la idea que surgió ahora era la de la necesidad de volver a divertirnos, la necesidad de volver a disfrutar. Venimos de eso, venimos de 2 años de encierro, de poca actividad alrededor de la música, salvo lo que sucedía en las pantallas. Entonces, bueno, la idea detrás del cartel del Vive Latino tenía un poco que ver con eso, con volver a jugar, con volver a divertirnos, pero bueno, también con la idea de pensemos cómo vamos a jugar, pensemos cómo nos vamos a parar en esta nueva realidad, pero sí tenemos que divertirnos. Por eso la idea del trompo girando en la cabeza, que por un lado es juego, por otro lado es pensamiento, por otro lado es eso, ¿no? Es conciencia de una nueva realidad a la que nos tenemos que enfrentar y con la que tenemos que vivir. Nunca me preocupo demasiado, ¿eh? Tampoco me preocupo demasiado por si tal o cual cosa funcionó, porque me pasa, o sea, me sigue pasando que la gente me identifica, determinada gente me identifica con algo y otra gente me identifica con otra cosa y pareciera que lo único que puedo hacer es eso. Nunca me preocupé por decir, no, este es mi estilo y lo voy a mantener como dé lugar para... No, o sea, y me ha pasado a lo largo de los años, ¿no? De repente meterme a hacer fotografía y yo sigo pensando en mi cabeza que estoy haciendo ilustraciones, nada más que ahora en vez de con lápiz, papel y tinta, las estoy haciendo con una cámara de foto. Creo que es una ciudad muy visual, desde todo, desde los lugares, las construcciones, otra es lo mismo, ¿no? El contraste entre determinadas construcciones y demás. Y sobre todo la gráfica en sí mismo, que sigue existiendo. Digamos, a mí me llamaba mucho la atención cuando recién llegamos, sobre todo, no sé, todo el trabajo de los rotulistas, que en otras ciudades, en otras grandes capitales, son trabajos que terminan desapareciendo, ¿no? Es como ahora todo se hace en recorte de vinil. Adiós a los rotulistas. Y acá, si bien hay mucho menos, siguen conviviendo. Entonces, todos esos oficios que tienen que ver con la gráfica, la cartelería, siempre me llamaron mucho la atención y por supuesto, yo creo que como en cualquier ciudad grande, todo eso puede ser contaminación visual también, que la hay. Entonces, a veces lo difícil es saber filtrar toda esa información visual que existe en la calle. Digo, salís a la calle y es inevitable acá, ¿no?